Una bogotana egresada de la Universidad Javeriana comienza hoy sus labores en la presidencia de la Corte Constitucional. Es mujer, es magistrada, que por supuesto tiene unas cualidades, la verdad, que ha sido descrita por expertos pues, de las magistradas mejores calificadas de la Corte hoy. Es la magistrada Paola Meneses. Presidenta de la Corte, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted, un placer tenerla aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, un saludo muy especial, Juan Camilo, y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, magistrada, quiero comenzar por lo coyuntural y después hacer una visión mucho más amplia de lo que hoy es la Corte que usted va a presidir. Usted sabe más que nadie que hoy está en discusión el estudio de la nueva emergencia económica. ¿Cómo será el proceso, magistrada Meneses? Bueno, Juan Camilo, le debo contar y les debo contar a todos los que nos oyen, ayer el decreto de declaratoria de la emergencia económica fue radicado ante la Corte Constitucional. Procedimos de inmediato a hacer su reparto. Se efectuó el reparto y le correspondió al magistrado Miguel Polo por sorteo. De manera que es el magistrado Polo el que tiene a su cargo el expediente, el trámite del proceso, el cual se adelanta, como dicen los términos, con un tercio menor a los términos procesales de cualquier control de constitucionalidad. Él tendrá que analizar el caso, presentar una ponencia para discusión de la sala plena y adoptaremos la decisión correspondiente. ¿Qué es un tercio menor de los tiempos procesales? ¿A qué se refiere con eso, magistrada? Tenemos unas normas procesales que nos rigen para resolver los asuntos, Sí. que están previstas tanto en la Constitución Política como en el Decreto 2067 del año 91. Pero para que quede claro para todos ustedes lo que significa esto es que los términos normales de un proceso de constitucionalidad se reducen cuando, en un tercio de esos términos, cuando estamos hablando de decretos en estado de excepción. ¿Por qué es esto? Pues por la entidad, la importancia de estos decretos y por eso la Corte tiene un plazo menor para decidir. Claro. Magistrada, acá por parte, me gustaría conocer el punto de vista que tienen desde allí con un escenario que me ha llamado realmente la atención, que propone el presidente de la República. Y él ha dicho que la opción de levantar la suspensión del decreto de emergencia económica, que ya había el decreto anterior, para tener la posibilidad de atender con recursos la emergencia Córdoba, o esta que estamos viendo, que era declarar la emergencia económica. ¿Es realmente posible jurídicamente levantar la suspensión del decreto anterior? ¿Esto es posible hacerlo, magistrada Meneses? Mire, Juan Camilo, lo primero para claridad de todos es que se trata de dos procesos distintos. El primer proceso es el que tiene que ver con el primer decreto declarativo de la emergencia económica, frente al cual la Corte Constitucional tomó la decisión de suspensión. Y en ese proceso se presentó, como sabemos, una solicitud por parte del presidente de la República, del doctor Gustavo Petro, de suspender esa suspensión. Esa es una solicitud que tendrá que abordarse dentro de la ponencia que presente el magistrado Camargo para resolver de fondo la constitucionalidad sobre el decreto. Y seguramente él abordará esa solicitud para que la sala entre a decidir y resuelva sobre esa solicitud. Y el otro, pues es el decreto declarativo que, como comentamos hace un rato, llegó el día de ayer y está en manos del magistrado Miguel Polo. De manera que son dos procesos distintos. Cuando usted dice dos procesos distintos, dos decretos con motivaciones distintas. Correcto, son dos decretos que tienen unos fundamentos jurídicos distintos y por lo tanto la Corte tiene que abordarlos a partir de dos procesos independientes. Claro, que ese es uno de los... Aquí se ha planteado también, magistrada, ya que estamos hablando de la suspensión del decreto, ustedes del pasado decreto, ¿se sabe cuándo más o menos van a
proferir el auto de suspensión, magistrada, que es lo que muchos están Sí, Juan esperando Camilo. también. ¿Mm? Sí, Juan Camilo. Mire, la discusión al seno de la sala plena, no solamente de este asunto, sino de todos los asuntos, es una discusión muy nutrida. Nosotros somos una sala plural, con 9 magistrados pensando en el país, pero con ópticas distintas. Esa discusión nos llevó a tomar la decisión de suspensión, pero además a establecer que fuéramos 6 ponentes los que redactaríamos ese auto de suspensión. Estamos trabajando arduamente para poder, en la medida de lo posible, proferir ese auto durante la semana entrante. Pero el tema es bien interesante porque, como le digo, decidimos que 6 magistrados que estuvimos de acuerdo con la decisión participáramos activamente de la construcción de ese auto. Sí, magistrada, otro tema en esta discusión son las recusaciones. Hay una recusación inclusive en contra de magistrados por tener un patrimonio superior a los 2.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, Juan Camilo, esa es una solicitud de recusación que tendremos que abordar también en el seno de la sala plena para determinar cómo vamos a proceder a resolverla. Y esto lo haremos de conformidad con lo que plantea la normativa vigente, es decir, con base en el decreto 2067 del 91 y adicionalmente con lo que dispone el reglamento interno de la Corte Constitucional. Pero tendremos que resolver eso en la sala plena. Lo otro serán los impedimentos, ¿no, magistrada? Bueno, los impedimentos es una figura que corresponde a la valoración personal y particular de cada uno de nosotros. Es decir, la recusación es la manifestación que hace un tercero en relación con que posiblemente esté comprometida la imparcialidad, mientras que el impedimento es un estudio individual que hacemos nosotros y que determinamos si debemos presentarlo a la sala plena o no. De manera que si se presentan los impedimentos, pues también habrán de ser resueltos conforme las normas lo establecen. Y, magistrada, quiero ir un poco más a la corporación, la corte que usted dirige hoy. ¿Usted cómo ve las relaciones con el presidente de la República? Mire, Juan Camilo, nuestro país siempre ha atravesado por situaciones particulares. Desde que existe la Corte Constitucional, ha habido muchísimas situaciones en donde son protagonistas el presidente que esté en su momento y la Corte Constitucional. Pero lo importante acá a tener en cuenta es que la Constitución está por encima de cualquier coyuntura. Nosotros en la Corte Constitucional respetamos profundamente las competencias de los demás y asimismo protegemos vehementemente las nuestras. La función de la Corte es proteger la Constitución, proteger ese equilibrio, esa separación de poderes con esa colaboración armónica que hace que se estén preservando todas las bases de nuestro Estado social y democrático de derecho. ¿Usted cree que esa colaboración armónica se rompe cuando el presidente de la República hace señalamientos en contra de la Corte o cuestiona los fallos como los cuestiona? Mire, Juan Camilo, la legitimidad de la Corte está dada por su fallo en derecho, por su contundencia, por su rigor jurídico. De manera que, insisto, en que la Corte respeta profundamente las competencias de los demás y también protege las suyas. Hoy, ¿usted qué corte observa, magistrada? Muchos analistas dicen, volvimos a las votaciones 5-4. ¿Hoy usted ve una corte dividida? Mire, Juan Camilo, nosotros somos una corte plural. Somos una corte conformada por 9 magistrados elegidos por los cauces constitucionales. 9 magistrados con formaciones distintas, con puntos de vista diferentes y todos aportando a construir las mejores decisiones que en derecho debemos proferir para proteger a los ciudadanos. Esa pluralidad es lo que hace maravillosas las discusiones en la sala plena, los debates, las nutren, de manera que no hay ninguna división. Lo que hay es la expresión de una corte plural, que fue lo que quiso el constituyente, pero que además, fíjese, que representa a sí mismo a un país y plural.
Sí, y que esa es pues la mirada general de esta corte que usted hoy preside, pero hay más temas puntuales, magistrada. Déjeme preguntarle por la reforma pensional. El proceso, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar? ¿En cuánto podemos tener la decisión? Usted entenderá la expectativa de millones de colombianos que están pendientes de esta decisión tan importante por parte de la Corte Constitucional. Por supuesto, Juan Camilo, somos conscientes de la importancia de esta decisión. Nosotros hemos estado trabajando dentro de los términos procesales. Ustedes entenderán que no solamente en este proceso, sino en muchos procesos ocurren algunas vicisitudes, algunos temas procesales como justamente los impedimentos, las recusaciones, que tenemos que resolver para la garantía del debido proceso y para la garantía de la decisión que tomemos. Pero mire, ya tenemos, como lo sabe el país, un conjuez. Tenemos en el plan de trabajo de la semana próxima, el día miércoles, como punto 1, la reforma pensional. Allí tendremos que atender unos asuntos previos, pero confiamos en que, resueltos estos asuntos previos, podamos entrar a decidir lo más pronto posible. Quiero darle la tranquilidad a todos los colombianos de que hemos estado trabajando arduamente con estos debates enriquecedores, con estos debates profundos, con todo nuestro rigor y con toda nuestra vocación de servicio para adoptar la mejor decisión posible para el país. Somos conscientes de que estamos hablando de la vejez de los colombianos. Entonces tomaremos la decisión en el menor tiempo posible una vez resolvamos estos asuntos previos que tenemos. Magistrada Meneses, esto por supuesto con el mayor respeto, pero lo que muchos colombianos nos dicen es: ¿cuál es la demora? ¿Por qué se han demorado tanto? Juan Camilo, como le digo, en los procesos judiciales hay muchas circunstancias, muchas vicisitudes y solicitudes que nosotros estamos obligados a atender. Unas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con los impedimentos y con las recusaciones. Y esto a veces implica unos trámites procesales que pueden demorar la decisión. Pero para nosotros como jueces es muy importante resolver estas inquietudes que son válidas y que despejan nada más y nada menos que la imparcialidad de todos nosotros. Entonces, entre otras, las razones de la extensión está en eso. Ahora, el tema es un tema que ha sido muy debatido, es un tema profundo, como le digo, lo hemos estudiado con mucho rigor y mire que pues eso lo denota, lo demuestra que ya tenemos un conjuez sorteado que va a ser parte de la decisión, de la toma de la decisión, precisamente por la complejidad y la importancia del tema. Sí, otro punto de preocupación o de coyuntura, más bien, magistrada Meneses, ha sido el tema de la salud. ¿Qué va a pasar con ese llamado que ha hecho la Corte a recalcular el monto de la UPC y también cómo ustedes observan la cantidad de tutelas que están llegando por atención? Mire, Juan Camilo, dos cosas. Nuestra sala de seguimiento, como el país lo sabe, es una sala conformada por 3 de nuestros magistrados que trabajan incansablemente para hacer un seguimiento, para emitir unas órdenes que ayuden a la problemática que se vislumbra en este sistema de salud, por una parte. Y allí están pues algunos instrumentos como los autos que se profieren, como los desacatos, pero estos son unos asuntos que están en el seno de la sala de seguimiento y que ellos seguirán trabajando. Por otra parte, sí le cuento que tenemos un aumento sustancial en las tutelas radicadas ante la Corte. Quiero contarle a usted y quiero contarle a los ciudadanos que estamos recibiendo hoy al día un aproximado de 5.000 tutelas en la Corte para ser revisadas. De esas 5.000 tutelas, un gran porcentaje obedece a temas de salud. ¿Esto qué implica? No solamente la labor nuestra en la revisión de las tutelas, en la protección y la garantía de los derechos fundamentales, sino en trabajar internamente en la Corte
para poder establecer, determinar cuáles pueden ser estas causas de este aumento en las tutelas que son relacionadas con los temas de salud. ¿Es un significativo aumento que les llama a ustedes, los alerta a ustedes de una manera sobre el tema de la atención en salud, magistrada Meneses? Pues Juan Camilo, es un aumento significativo. El promedio a final del año estaba más o menos en 4.000 tutelas diarias. Hemos tenido un incremento, como le cuento, de 5.000 tutelas diarias y la mayoría de tutelas que hacen parte de ese incremento corresponde precisamente a asuntos de salud. ¿5.000 tutelas diarias? 5.000 Es un tutelas montón, diarias de magistrada todos los Meneses. temas, pero Sí. muchos de salud, sí. Y mire Juan Camilo, y aprovecho lo que estamos hablando para un tema muy importante, Sí. y es el siguiente. El control de constitucionalidad, que es una función de la Corte, por supuesto, muy relevante, que tiene que ver con el estudio de las leyes, de los proyectos de ley, etcétera, de los decretos, como los que estamos viendo, es supremamente importante. Pero no podemos dejar de lado la labor que hace la Corte en materia de revisión de tutelas. Mire usted lo que significa para nosotros en una sala de selección promedio, cada mes estar revisando un promedio de 80.000 a 90.000 tutelas y hacer esta labor de escogencia para poder proteger los derechos de los ciudadanos, poder expandir esos derechos, que es lo que ha caracterizado a la Corte en el mundo, y poder sentar doctrina sobre la protección de los derechos fundamentales, que son, esa doctrina es la que debe ser seguida por todos los jueces de tutela. Entonces, quiero recalcar esa labor porque, como usted señala, 5.000 tutelas diarias es una cantidad muy importante que representa para la Corte un desafío, pero que es un desafío que enfrentamos con todo el rigor y con todo el amor y el compromiso posible. Y aquí le hago la pregunta que se la hacía con el tema de reforma pensional, con el tema de emergencia económica, pero también con el tema de tutelas, magistrada Meneses. Usted hoy que inicia labores en la presidencia de la Corte Constitucional, ¿ve esto como un reto, el tema de los tiempos de respuesta, de los tiempos de proferir al final pues estos resultados que tanto está esperando la gente? ¿Y qué soluciones usted puede plantear o qué ha pensado referente a la cantidad de demanda que ustedes tienen en cuanto, pues ya lo puso en el tema de las tutelas, por ejemplo? Mire, Juan Camilo, siempre en la Corte estamos trabajando por mejorar. Siempre encontramos oportunidades de mejora. Nosotros tuvimos una reunión de planeación estratégica en donde definimos algunos puntos clave para trabajar, algunas metas. Unos de ellos, por supuesto, tienen que ver con la solución de los temas que están a nuestro conocimiento. Sin embargo, yo quiero decirle que la Corte Constitucional históricamente es una Corte que da cumplimiento a los términos. Pero como le digo, siempre hay oportunidades de mejora. Estamos haciendo pilotos de inteligencia artificial, estamos fortaleciendo el personal para la selección de tutelas, es decir, estamos atacando algunos puntos que hemos identificado y que pueden redundar en mejorar estos tiempos y en un mejor servicio de justicia al final para los ciudadanos. Claro, que ese es uno de los grandes retos, magistrada Meneses. Hoy, este año, se van a conmemorar 34 años de la Corte Constitucional. Magistrada, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de la labor de esta entidad después de que nació esa Constitución de 1991? Mire, Juan Camilo, la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores conquistas de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional protege la Constitución, pero no solo eso, como le decía, es la garante de los derechos fundamentales de las personas, de la persona de a pie, de todos los ciudadanos. La tutela, que también es un mecanismo ideado en la Constitución del 91, sin lugar a dudas, ha sido un mecanismo de expansión, de protección y de salvaguarda de los derechos fundamentales. La Corte ha contado con funcionarios y con magistrados excepcionales
a lo largo de estos 34 años de historia. La Corte hoy es una corte posicionada en todo el mundo. Nos citan en todo el mundo. Las figuras que nosotros hemos desarrollado jurisprudencialmente, la contundencia, la vehemencia en la protección de los derechos fundamentales es emulada en todos los continentes. Y por eso le quiero contar también que parte del foco de nuestra presidencia va a estar en profundizar en esa internacionalización de la Corte Constitucional. Una Corte maravillosa, una Corte de vanguardia y una Corte con un rigor jurídico que es absolutamente emulado en todo el mundo. Tiene usted mucho que hacer en su primer día como presidenta de la Corte Constitucional, pero no quiero dejar de lado esta pregunta, magistrada Meneses. Como mujer, ¿qué reflexiones usted hace de la presencia que tienen en la Corte Constitucional? Eso ha sido objeto también de crítica de la opinión pública. A veces la poca presencia de mujeres allí en la Corte. ¿Usted cómo ve este tema? Pues Juan Camilo, le tengo que decir que nuestra Corte ha sido la Corte pionera en tener mayoría de mujeres. Tuvimos una mayoría de mujeres, fuimos 5 en la sala plena en el momento en que estuvo la doctora Gloria Ortiz. Cuando la doctora Gloria Ortiz es reemplazada, pues volvimos a quedar 4 mujeres. Pero mire cómo nosotros hemos sido pioneros no solamente en la rama judicial, sino en las altas cortes. Y aprovecho para invitar a todas las mujeres a que se presenten en los concursos. Hay mujeres maravillosas con todos los estudios, con todas las posibilidades para aportarle al país. Hoy en día somos 3 mujeres en la Corte, una de ellas la vicepresidenta, la doctora Natalia Ángel, con quien hacemos un maravilloso equipo. Está también la doctora Lina Escobar. Tenemos entonces 3 mujeres en la Corte Constitucional, rodeadas de 6 magistrados hombres que también son maravillosos. Y aquí, pues yo les recuerdo que el Senado de la República toma la decisión sabia que en su momento corresponde sobre cómo debe estar integrada la Corte. Pero sí es cierto que este ejemplo de la Corte debe ser replicado en toda la rama judicial, y no solamente en la rama judicial, sino en todas las instancias del país. Necesitamos más mujeres que entremos con nuestra sensibilidad a aportar, a construir país. Pues magistrada Paola Meneses, javeriana, bogotana, presidenta de la Corte Constitucional, felicitaciones por el nombramiento y gracias por atendernos estos minutos aquí a Noticias Caracol. Juan Camilo, ustedes 1000 gracias, un saludo muy especial y un saludo para toda la gente que nos está viendo.